Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Entró unos minutitos antes para esperar que nos juntemos, pero también para poder compartir en otras redes sociales. Así que gracias nuevamente por acompañarme en este lunes 6 de la tarde en las charlas de existencia y escritura. Bueno, falta un minuto para las 6 de la tarde, solo que yo me adelanté un poquito para saludarlos con calmita. Maicha, aquí andas ya, te agradezco mucho siempre tu presencia. Linda tarde. Hoy vamos a hablar de algo que la verdad estoy así como con muchas ganas de compartírselos porque está vinculado con algo que es parte de mi vida, no solo de mi vida, de mi filosofía de existencia y que es algo que me está envolviendo, si lo puedo decir así, a lo largo de ya casi, wow, 11 años. 11 años tengo que no consumo carne, sin embargo, tengo 8, aproximadamente 7 y medio, 8 por ahí, de ser vegana. Entonces, pues quiero compartirles esta filosofía vinculada con una alimentación basada en plantas desde mi experiencia, pero también lo quiero vincular sobre todo en un principio a por qué los alimentos son importantes o han sido importantes a lo largo de la historia de la humanidad. No me voy a meter demasiado en eso porque en realidad lo que quiero compartirte es mi experiencia, es cómo me he sentido, es sobre todo más que adoctrinar, que no es mi intención jamás, sobre todo es que reflexiones sobre este tema, si te mueve algo, a lo mejor no te mueve nada, tal vez no estás de acuerdo conmigo, lo cual es muy válido, o tal vez estés muy de acuerdo conmigo y no sabes cómo empezar. Entonces voy a empezar también acá en Instagram. Ya me estoy conectando acá en Instagram. Sandra Bravo, hola, Mónica, gracias por estar aquí. Saludos a todas ustedes que sé que me acompañan los lunes y que aquí están muy amablemente dedicándome parte de su tiempo y la verdad es que yo también les dedico parte de mi tiempo, pero con mucha alegría y con mucha, sobre todo entusiasmo, creo, sobre todo entusiasmo. Charla de colores, dice Maicha Salazar. Hola Ramón, aquí andas. Genial, mi querido poeta Ramón, que aquí anda también acompañándome. Y bueno, vamos a empezar. Sobre todo lo que a mí me interesaría de veras para esta sesión. Hola Camelia, que vas llegando también por acá, por Facebook. Lo que a mí me interesa sobre todo es si surgen dudas. Entonces, me van a ayudar muchísimo con sus preguntas. Por lo regular, a mí me gusta darles una charla que yo preparo a lo largo de la semana, pero me detengo solo algunos 5 o 6 minutos para ver algunas de las preguntas, si puedo las respondo, si no las dejo para la siguiente semana. Entonces, hoy me van a ayudar muchísimo si me dan algunas preguntas, porque eso puede guiarme también hacia rascarle, por decir así, o profundizar en este tema en donde a lo mejor yo ya doy por hecho muchas cosas, porque ya tengo muchos años siendo vegana o bajo una alimentación basada en plantas, pero sí me va a ayudar si ustedes tienen dudas para yo concentrarme en esas dudas. Entonces, conforme voy compartiéndoles la charla, sí me gustaría que me fueras dejando tus preguntas para yo irlas viendo. Voy a tratar de hacerlo. A veces, la verdad es que no soy medio lenta con estas cosas de estar viendo las preguntas y estar atenta también a estarte diciendo, sobre todo porque me meto en el tema, me conecto con el tema y luego como que dejo las preguntas y no, son muy importantes, sobre todo para este tema que como te digo, es muy probable que yo lo dé por hecho porque ya tengo muchos años practicándolo, pero no, me quiero detener. Entonces, ya más o menos estamos algunos 28, 30 ahí en Facebook, en Instagram siempre sé que somos más poquitos, pero no importa. Los poquitos y los muchos, lo que sea, nos vamos uniendo y vamos haciendo esto juntos y juntas. Entonces,
lo que te voy a compartir hoy sobre todo es unos minutitos muy breves dándole una introducción a cómo los alimentos han sido parte de una filosofía de la existencia. Han sido estudiados por los griegos, por ejemplo, a través de la dietética, la dieta o como le llaman Foucault, el régimen vinculado con esta autodominación o disciplina, como lo dirían los estoicos, pero vinculada con los alimentos. Entonces, no es nada más comer por comer, sino que sí nos atraviesa en toda la existencia. Eso va a ser en la primera parte. En otros minutitos después de esa introducción, lo que te quiero compartir es sobre todo mi historia, cómo me vinculé yo con el veganismo sobre todo, y también a partir de una filosofía que está ya más vinculada con el respeto a los animales. También te quiero compartir eso y voy a dejar hacia el final también darte algunos tips que a mí me funcionaron y también algunas cosas en las que yo de veras las regué, aprendí de ello y no quiero que te pase a ti y por eso es que me voy a detener en errores y aciertos y hacia el final, si surgen algunas dudas sobre eso, me gustaría estar en diálogo con ustedes y también compartirte unas recetas para empezar este proceso de veganismo o de alimentación basada en plantas. Ahorita voy a decirte por qué es diferente decir veganismo y decir alimentación basada en plantas, ¿ok? Entonces, ¿qué más aparte de esto te quiero compartir? Me parece que estamos en un gran momento para hablar de esto, en un gran momento. ¿Por qué? Porque justo creo que esta semana ya empieza un periodo donde surgen los antojos navideños, los antojos de Año Nuevo, y estamos comiendo de una manera no consciente, de una manera solo vinculada con el comer por comer y claro, por supuesto que tiene que ver con el placer. La comida nos da placer y creo que eso está en un sentido muy directo con la parte filosófica que a nosotros nos es heredada como la griega. Entonces, veamos. Me voy a ir deteniendo porque de veras siento así como que te quiero decir tantas cosas sobre esto que espero poderlo hacer. Y si no, como ya sabes, en algún momento, y si quedan dudas, voy a hacer algún otro programa, yo creo que el año que entra, pero sobre todo lo que te quiero compartir ahora y me quiero detener en esto es que para mí, y lo voy a decir tal vez en muchos programas, pero sobre todo en este, la filosofía nos atraviesa todos los días. Y por eso mi misión, si le puedo llamar así, no sé si sea una misión como tal, pero es compartirte y compartirme contigo a través de mis experiencias de vida que están vinculadas con los procesos filosóficos, literarios y de desarrollo humano o desde la psicoterapia o el análisis existencial. Lo que yo hago es tratar de aterrizarlo a la vida para que la filosofía no se quede solo en los libros, para que, por ejemplo, esta parte que luego podemos creer que es para unos cuantos, como la literatura o la escritura creativa, sea para solo aquellos que se sienten iluminados. No, esto es para todo el mundo y es lo que yo trato de compartirte con un lenguaje lo más claro que puedo y en caso de que no se entienda, siempre me puedes compartir tus dudas. Entonces, voy a empezar, como te decía, con una breve introducción sobre cómo los alimentos han sido parte importante de la historia de la humanidad, de la historia del ser humano, ¿ok? Entonces, no me voy a detener demasiado en esto. Como te dije, por favor, me puedes ir compartiendo tus preguntas a lo largo de la sesión. Yo me voy a estar deteniendo porque eso va a ser también una guía para mí para poder explorar mucho más, porque como te decía en un principio, ahora que ya se unieron un poquito más, yo puedo dar por hecho muchas cosas que tal vez para ti no sean comprensibles o simplemente que no sepas cómo empezar, que eso es lo que pretendo hacer a lo largo de este programa. Más que adoctrinar o llevarte al veganismo, lo que intento es que reflexiones sobre tu manera de alimentarte. Entonces empiezo. Fíjate, vamos a empezar sobre todo, y como lo hice también la sesión pasada,
hablando de la palabra filosofía, pero ahora la voy a abordar desde otro punto de vista. La filosofía creemos actualmente, porque me he topado incluso en aulas o me han preguntado, como si la filosofía fuera inalcanzable, como si la filosofía solo estuviera en los libros, pero no. La filosofía tiene que ver con nuestra mirada del mundo, cómo vemos el mundo. Ahorita lo voy a enlazar muy rápido con los alimentos, pero me quiero detener un poquito en eso. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, la filosofía, por supuesto que sabemos que significa amor a la sabiduría, pero esa filosofía se ha llevado, o la palabra filosofía o el concepto o significado de filosofía parte de como de dos aspectos. Uno de ellos que es el campo de lo académico, ¿sí? Que eso lo dejo para las universidades, y el campo de llevar a la parte cotidiana, nuestra vida de todos los días, ese proceso de aprendizaje vinculado no solo con la teoría, sino con la experiencia, ¿ok? Esa es otra de las partes de la filosofía. Yo me enfoco en la segunda. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando tú naces, y esto lo dice Heidegger, naces arrojada al mundo o arrojado al mundo, es decir, a un mundo que está estructurado. ¿Cómo está ese mundo estructurado? A través de una sociedad que te va legando ciertas estructuras y que yo llamaría construcciones del mundo. Entonces, cuando tú llegas bebé y vas creciendo, vas asumiendo esas estructuras, ¿ok? Esas estructuras se van haciendo creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia está vinculada con un hábito que vamos repitiendo y repitiendo y que se hace parte de nosotros, una estructura que se hace parte de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahí nosotros no tenemos filosofía. Simplemente estamos repitiendo lo que el mundo nos da. En el caso de los alimentos es igual. A mí me heredan el recetario, es como se dice comúnmente. Ese recetario va pasando de la abuela a la tía, etcétera. Y bueno, recuerdo, no sé ya dónde escuché esta anécdota, pero seguramente en los muchísimos programas que yo veo de cocina, porque debo detenerme en eso. Veo muchos programas de cocina y no todos son veganos, la verdad, pero yo agarro tips de ahí para poderlos para poder llevarlos a una alimentación basada en plantas. Entonces veo muchos programas de cocina. Creo que en alguno de ellos escuché una anécdota en donde decían que creo que la abuela había pasado una receta a la hija y la hija se la estaba pasando a la nieta. Y según recuerdo, tenían que dejar el alimento como 2, 3 horas en una vasija específica con un diámetro específico y como decimos en Sinaloa, que se oreara, ¿no? Que le diera el aire. Y la nieta le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces dice, no sé, me lo dio tu abuela. Entonces la nieta le pregunta a la abuela, le dice, no sé, me lo dio tu bisabuela. Y la abuela creo que estaba viva y van y le preguntan, y dicen, ¿de dónde salió eso de ponerla en esa olla y que le diera el aire? Y dice simplemente, porque no teníamos otra y porque lo cocinamos a esa hora, ¿ok? Lo que significa es que cuando nosotros vamos construyéndonos a través de estas estructuras de vida, de existencia o del mundo, y después las vamos pasando a creencias, las damos como un hecho inamovible. Y entonces no hay filosofía. Desde mi perspectiva, yo, Glafira, creo que la filosofía parte desde que dudamos de esas estructuras, es decir, desde que dudamos del recetario. ¿De dónde sale eso? Y a veces dudar del recetario lo que implica es no que lo tires a la basura, ojo con esto, es lo que hizo esta nieta, es irse a la raíz y decir, ok, lo hago por esto. Y entonces yo decido si lo sigo haciendo tal cual o le hago ciertas modificaciones. Por eso a mí me gusta ver recetas que nunca voy a hacer, porque no me interesa hacer un filete al ajillo, pero sí me interesa a veces hacer tal vez unos champiñones al ajillo y voy tomando ciertos elementos que me van a funcionar para yo llevarlos a mi propio proceso. Entonces, si tomamos en cuenta que desde ahí viene la construcción filosófica,
nos daremos cuenta que desde los alimentos también estamos atravesados por una filosofía. Para los griegos, por ejemplo, la dieta más bien se integraba a partir de ciertos requerimientos que necesitaba el alma. Fíjate cómo se vincula desde ahí la parte de los alimentos. Es decir, cuando el ser humano se alimenta de una manera o de otra, tiende, a partir de estas filosofías, tener un acercamiento mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más cercano, ¿sí? Es un acercamiento cercano. Bueno, no era esa la palabra, pero ok. Tener un vínculo, esa era, un vínculo mucho más cercano consigo mismo. Dice aquí Luis, les dije que iba a detener en los comentarios. Dice, los griegos en general no depende de la escuela. Bueno, sí, tienes razón, sobre todo en los estoicos, pero estoy hablando sobre todo primero de una parte vinculada con Platón y también vinculada con los estoicos. Aristóteles también habla de esto, pero no me voy a meter demasiado, porque sobre todo lo voy a vincular más con la parte que explora Foucault, ¿ok? Foucault, por si quieren leer, tiene un apartado muy pequeñito en este libro, Historia de la Sexualidad, ¿sí? Pero tiene un apartado, porque este se llama El uso de los placeres, y tiene un apartado que se llama Dietética. Entonces, por supuesto, él está haciendo una historia de la sexualidad, pero también al vincularlo con el cuerpo, no da por hecho el vínculo con los alimentos, ¿no? Entonces, lo que nos dice Foucault en este sentido es que hay una parte que es la afrodisia, y la afrodisia viene de vincularnos con los placeres del cuerpo, ¿ok? Pero también esto lo vincula, ¿sí? Y él lo toma desde Hipócrates hasta de Galeno y también de Platón. Y lo que él nos dice es que hay otra parte que se vincula con esta afrodisia y es la cresis. La cresis que se le traduce como el cuidado de sí o también se le traduce como la inquietud de sí o le podemos llamar el dominio de sí. El dominio de sí. Ese dominio de sí tiene que ver con cómo yo voy a detenerme, en este caso de los alimentos, a comer una cosa o comer otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de una filosofía, también estamos hablando de diría ya Nietzsche, de un autodominio, de un cuidado de nosotros mismos. Entonces, a ver, es que estoy viendo si no estoy diciendo los nombres estos, Afrodisia, Cresis, porque eso sí los anoté para no equivocarme. Ok. Sí. También está la icrateia o icratia, ¿sí? Que tiene que ver con esto, más bien con este vínculo del cuidado de sí. Me estaba faltando un término y lo sabía. Pero no me quiero detener demasiado en eso por lo que te comenté, que quisiera adentrarme a la filosofía vegana, pero para mí era importante compartirte eso. Entonces, no tiene que ver nada más con, fíjate, con una preferencia del cuerpo, con un dominio de sí y con un cuidado de sí. Necesitamos dudar de ese recetario que nos dan de vida. ¿Esto cómo me funciona a mí? ¿Cómo volteo a verme a mí y me relaciono, en este caso, con esos alimentos? Me relaciono con esta parte vinculada con mi cuerpo. Entonces, creo que algo que sí rescato de esta parte que se menciona, a ver, déjenme recordarlo bien. Es que esta vez no hice una guía como a veces la hago, hice nada más anotaciones así muy rápidas porque quería concentrarme en algo que yo quería que fuera mucho más espontáneo. Pero voy a ver si lo digo bien y si no, ya saben que les pongo las referencias correctas en el título del programa, ¿va? Quería que fluyera más que centrarme en conceptos, pero si nos vamos a la parte de que nos habla Foucault ahí, lo que él nos dice, parafraseando a Galeno, es que esta dieta se vinculaba con el cuerpo y con el ejercicio a través de
el proceso natural que él le llamaba, que tiene que ver, por ejemplo, con caminar, con pasear, con algo mucho más dentro del llevar a una manera mucho más violenta, porque así lo llaman, vinculado con el cuerpo. Se trataba de ejercicios, ya desde la lucha, por ejemplo, o desde las carreras. Esto también se vinculaba con cada uno de quien lo hacía. Es decir, qué tanta energía tenía. Esto también lo llevaban hacia ciertos baños a tal hora del día, con el agua templada o no templada, y sobre todo con la calidad del sueño, que eso es algo que a mí me parece muy importante y que voy a rescatar más adelante, ¿ok? Entonces, partiendo desde aquí, lo que les estoy diciendo es, dudemos de todo aquello que nos es legado, pero no para rechazarlo. Dudemos para darnos cuenta si tiene que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros. Haciendo este pequeño, brevísimo, pues recorrido, porque no, ni siquiera es recorrido, pincelada o bocadito, porque ahorita estamos hablando de alimentos. Este pequeño bocadito filosófico, lo que te quiero compartir con esto es cómo llevarlo al proceso de una filosofía basada en plantas, ¿ok? Te decía, a partir de las construcciones sociales y que hay en el mundo, nosotros nos vinculamos con ellas a través del legado, ¿ok? Y este legado lo que produce son creencias y estas creencias, si no dudamos de ellas y si no las resignificamos, si se puede o no se puede, entonces no estaremos partiendo de una filosofía. Y si te comento esto es porque eso me ocurrió a mí cuando me vinculé con una alimentación basada en plantas. Como ya lo he comentado en otros programas, hay otro programa que también está vinculado con la alimentación. Si lo quieres ver, ahí hablo más sobre la relación de las emociones, la alimentación y la relación de los alimentos con nosotros, ¿ok? Y acá no quise repetirme porque si lo quieres ver lo encuentras en YouTube, en Glafira Rocha, así te metes a mi página y ahí van a estar todos estos videos que ya son más de 150 yo creo. Ahí hablaba de eso, pero acá lo que yo quiero compartirte más que nada es cómo podemos tener esa filosofía para llevarla a la vida. Hay un libro que también te voy a dejar en las referencias que me parece muy sencillo para entrar a este tema, que se llama El veganismo y la vida verde. El veganismo y la vida verde y es de, déjenme ver bien el nombre, por Lucas Cano, Lucas Cano. Él se mete brevemente, o sea, de una manera muy general, pero me parece que es buena su manera de acercarse al veganismo. Primero, ¿cómo nos vamos a acercar a una filosofía de este tipo? Lo que yo te diría, nos vamos a acercar desde varias plataformas o puntos de vista, que eso es lo que me pasó a mí. ¿Cuáles son estas? Primero, identificar desde dónde te vas a acercar tú. Sabemos que el veganismo o la alimentación basada en plantas se vincula con los alimentos en donde no se requiere de ningún producto animal. Así lo voy a decir en términos muy rápidos. O sea, no es vegano o vegana aquella persona que come pescado, ni siquiera medio vegano. O sea, cuando alguien dice, soy semi-vegano y como pescado, no es vegano. Cuando una persona dice, no, yo como pollo, no es vegano. O si dice yo como queso, tampoco, porque no hay derivados, ¿ok? No hay derivados, ni siquiera la miel de abeja, ¿ok? Ni siquiera la miel de abeja. Con esto les digo todo porque ya es como irnos al otro extremo. Entonces, cuando tú te acercas a esta filosofía, porque es una filosofía o un estilo de vida, si lo quieres llamar así, cuando te acercas, puedes observar desde dónde, porque esto te va a guiar para saber si es sencillo o no es sencillo para ti. ¿Va? Yo identifico 3, pero seguramente debe haber más. Número 1, tiene que ver con una creencia o filosofía, que este fue mi caso para acercarme en primer término. ¿Por qué? Porque yo empecé a practicar el budismo y hay un lineamiento, podríamos decir, dentro del budismo o precepto
en donde se trata del respeto a los animales y del amor, cuidado y compasión hacia todos los seres sintientes, incluidos los animales. Entonces, por eso dejas de comer productos animales, ¿sí? Sin embargo, porque sé que surge luego esta duda, no todos los budistas lo hacen. Es algo que se elige también. Es uno de los preceptos, pero no es así como que necesario para ser budista hacerte vegano, porque incluso dentro del budismo hay escuelas donde se consume carne y no hay ningún problema. Si yo pertenezco a una escuela que se llama Kayu, y en esa escuela sí hay ciertos preceptos donde tendrías que dejar de consumir si lo deseas, ¿ok? Si lo deseas, productos animales. Yo lo decidí y por eso lo hice, ¿ok? Entonces, este es un primer plano. Te puedes acercar desde una religión, como fue mi caso, o filosofía. Te puedes acercar también desde la salud. Hay personas que se acercan al veganismo desde la salud. ¿Por qué? Porque al dejar todos estos productos empiezan a ver un incremento en su bienestar físico, ¿ok? Y una tercera parte, y que también es válida, ¿eh? Es por vanidad. Así te la pongo, es por vanidad, porque efectivamente cuando empiezas a vincularte con una alimentación basada en plantas, tu piel empieza a cambiar, se hace mucho más, digo, no sé si así se ve a la mía, pero espero que sí, yo así la siento, se ve mucho más hidratada, no quiere decir que no te salgan granos, si te salen, pero sí sientes tu piel mucho más fresca, eso es lo que puede ser, mucho más fresca. Ahora, si tú eliges, no, más que elegir, te das cuenta sobre cuál de estos parámetros te vas a acercar, a veces va a resultar más sencillo. En mi caso, como yo lo elegí como una parte de una filosofía de compasión hacia los animales, lo que ocurrió es que cuando a mí se me antojaba, a mí no se me antojaba ni la carne, ni el pollo, nada de carne roja, se me antojaban los mariscos, porque yo nací en Sinaloa, entonces se me antojaba el ceviche, se me antojaba el pescado, todo eso sí se me antojaba. Sin embargo, cuando yo recordaba mi filosofía y por lo que yo lo estaba haciendo, la energía o la voluntad se daba solita, así. Y no se me antojaba, no se me antojaba, la verdad, o sea, cuando a mí me preguntan que si fue muy difícil para mí, en el caso de los mariscos, no fue dificilísimo, fue algo complicado, ¿ok? Pero cuando se trata de carne, de pollo y todo eso, para mí fue muy fácil, muy, muy fácil. Entonces, una vez que tú eliges esta parte, luego lo que va a pasar es que vas a estar recordando el por qué lo haces. Si tú decides por qué lo haces, ya me están diciendo la pregunta de siempre. Las plantas también son sintientes, ¿ok? Sí, sí, puede ser que sí. Yo no digo que no, ¿ok? Sin embargo, gracias a eso, o sea, a generar que son sintientes, lo hacemos o consumimos también desde la compasión, o sea, es casi, casi un agradecimiento a estos seres que se comparten con nosotros y me pueden decir igual con los animales y podemos entrar en el debate y nos vamos a enfrascar en el debate y la verdad es que no pretendo eso, ¿sí? No pretendo eso, lo que pretendo es pues si concuerda contigo esta filosofía, la lleves a cabo, si te quieres acercar de alguna manera, la lleves a cabo, y si no, que por lo menos te quedes reflexionando en incrementar tus vegetales y a lo mejor tener un día basado en plantas, no lo sé, ¿ok? Pero sí entiendo cuando dicen eso, las plantas también son sintientes, ¿no? Ya lo han dicho varias veces, es una forma de contraargumento, pero la verdad, otra vez lo digo, no me voy a enfrascar en eso porque no me interesa. Me lo tomo más que nada broma y por eso ya lo comparto a veces en memes, pero me parece muy válido. Así que gracias por decirlo, Villacorta. Ok, entonces, les sigo. Les comentaba, una vez que tú ya decides desde qué punto de vista te vas a acercar, eso te va a llevar a que sea más sencillo o más complicado. ¿Por qué? Cuando yo me acerqué a través de esta idea de compasión y de respeto a los animales,
y les decía que recordaba esta parte en mí y eso me hacía que no los comieran, fue sencillo. Sin embargo, eso no me impedía que yo empezara a alimentarme de una manera como no consciente, ¿ok? No consciente. Entonces, ¿qué estaba pasando? Era muy consciente del respeto a los animales, pero no era nada consciente de mi salud. Entonces, ¿qué? Me convertí en una vegana que yo le llamaba o trash vegan o fast vegan, ¿no? ¿Por qué? Porque comía mucha comida chatarra y ese es uno de los errores que les quiero compartir. Por eso no es igual a veces alimentación vegana y alimentación basada en plantas. Se ha hecho como esta distinción porque la alimentación basada en plantas significa eso, son mucho más plantas que productos industrializados o procesados. Y lo que yo hacía al principio, creo que es un error que cometemos la mayoría si nos vamos solo por esta parte filosófica, que ya es bastante grande y suficiente, pero vamos deteriorando el cuerpo. Entonces es contraproducente porque no estamos tomando en cuenta la salud. Y la salud está vinculada más con productos, por supuesto, naturales que con productos procesados. Entonces, si te vas a vincular desde la filosofía, toma en cuenta la parte de la salud, porque la parte de la salud a lo que te va a llevar es a que evites todos estos productos que son procesados. Entonces yo me la pasaba tragando, literal, tragando golosinas porque son veganas. O sea, para no hacerlo tan largo, las Oreo, las galletas Oreo, esas de chocolate con una cosa dentro blanca, son veganas. Si ves, o sea, yo me hice experta en leer ingredientes, entonces si lees los ingredientes, te vas a dar cuenta que son veganas. No tienen ningún producto lácteo ni ningún producto animal, pero sí tienen esta parte del procesamiento que al vincularla con tu cuerpo, la verdad, en mi caso, debilitaba mi energía. Entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando me hice vegana, no tenía tanta energía, ¿ok? Entonces eso también es un referente. Una dieta que te funcione significa que te da dos cosas importantes. Una de ellas es más energía y otra de ellas en realidad son tres, pero la 1 y la 2 son más o menos la misma. La número 1, te decía, te da energía y te da claridad mental, van juntas. Y la segunda es calidad de sueño profundo, ¿sí? Si tú dices, yo estoy llevando mi dieta y me da mucha energía, pero tu dieta está vinculada con estimulantes, entonces hay truco, ¿ok? Y claro, el estimulante, por eso tienes que leer los ingredientes. El estimulante te va a dar pues energía, pero no me queda claro si te dé mayor sueño, ¿ok? Entonces lo que yo sugiero en este caso es prueba la alimentación por la que estás cambiando sin suplementos primero y sin estimulantes, porque eso te va a decir qué tanto sube tu nivel de energía y qué tanto tienes un sueño profundo. Si tú dices, ok, yo basado en una dieta de cafeína, lo lleva el café, por ejemplo, o algunas bebidas también, ¿no? Ya energéticas, o también algunos licuados energéticos que llevan ya de por sí la cafeína, entonces la cafeína te produce todo esto, ¿sí? Te produce como ese estímulo de energía, pero también te da un bajón de energía. Entonces, esto nos lleva a otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Al vincularte con los alimentos de esta manera, es decir, de una manera consciente, estás volteando a verte y ¿qué pasa? A mí lo que me pasó es que yo me di cuenta que no me estaba funcionando alimentarme así. Y en lugar de decir, ah, no, entonces es porque no como carne, porque eso luego ocurre, luego dicen, no, es que yo ya no estoy teniendo las suficientes fuerzas porque no estoy consumiendo carne. Y yo te diría, ojo, a veces no es la carne, ese fue mi caso, eran las harinas. Yo tantas harinas y tanto dulce me mantenía en un estado pues como somnoliento. ¿Por qué? Porque el gluten te produce eso, te produce sueño. Antes, incluso yo creo que voy a estar combinando las recomendaciones con todo esto, ¿no? Porque se me van ocurriendo. No ocurriendo, sino que no quiero compartírtelas todas. Entonces, te decía, si tú te das cuenta
al voltear a verte, al hacer un acto de reflexión o una pausa en ti y darte cuenta cómo estás sintiendo eso, yo te diría, detente un poco antes de decir es por culpa de la carne, ¿ok? Y aquí era el tip que te quería compartir. Incluso lo que yo recomiendo, y a lo mejor no todos los veganos están de acuerdo conmigo, es que si tú le quieres bajar al consumo de carne porque te sientes mal también desde esta forma de filosófica compasiva con los animales y te cuesta mucho trabajo, y también vinculado, por supuesto, con esta parte que te decía de la salud y la vanidad, a veces lo más recomendable es que primero dejes la harina, ¿sí? Parecería que es la carne, yo te diría sí, pero la carne también tendría que ser de una manera paulatina. Si la dejas de un día para otro, puedes tener una descompensación en el cuerpo y a lo que te va a llevar es a renunciar y a decir, ah, no, es que me hace falta carne. Y a veces no es eso. Si es necesario pasar, de veras que te lo estoy compartiendo con mucho cariño porque a mí me pasó y no quise renunciar, insistí, y decía yo, si a muchos les funciona, ¿por qué a mí no? Pero empecé a leer y a darme cuenta que funcionaba, sobre todo cuando yo me alimentaba más de productos crudos y verdes, por supuesto, hablando de las ensaladas, y también no procesados. ¿Y qué me pasó? Para mí fue mucho más complicado dejar harinas, dulces, todo producto procesado, incluso tortilla. Eso me costó mucho más trabajo. Sin embargo, para una transición, lo puedes seguir consumiendo, solo tomando en cuenta que es transición, ¿ok? ¿Qué pasa? Si tú empiezas a consumir en su mayor porcentaje productos vegetales y crudos, te vas a dar cuenta en 3 semanas, de veras, eso me pasó a mí, creo que en 2 semanas, que tu energía sube y tu sueño es reparador y profundo. Yo te pediría que hicieras la prueba sin café, sin té, sin chocolates, ¿ok? Porque estos son estimulantes. No quiere decir que no lo vayas a hacer después. Si después, a mí, por ejemplo, a veces sí me dan ganas y me tomo un té, sobre todo tomo té verde, a veces té negro, pocas veces té negro porque a veces el té negro no me deja dormir. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente porque a mí me funcionó, te tiene que funcionar a ti. Lo que yo te estoy compartiendo acá es voltea a verte en un acto reflexivo que también está vinculado con lo que te decía al principio, con un dominio de sí o con un cuidado de sí, como lo dice Foucault. Si puedes leer ese apartado que te recomendé, estaría genial, porque van de la mano. Fíjate, conforme vas incrementando el dominio de ti mismo a través de tu alimentación, se genera o repercute en otras cosas. De pronto te das cuenta de veras, o sea, te das cuenta que como estás llevando, no sé si llamarle disciplina, prefiero no llamarle disciplina y por eso le llamo dominio de sí o autodominio si le quieres llamar así, lo que significa es que eso es como da un rebote hacia otras áreas de tu vida. Empiezas a ver también cómo tu entorno se va modificando. Si a lo mejor tienes un relajo ahí en tu casa, te das cuenta que eso también se va a vincular con un ordenamiento diferente porque lo estás haciendo primero desde el proceso de alimentación. Puede suceder o no puede suceder. Pero entonces, me voy otra vez a estas recomendaciones por si quieres empezar a consumir de alimentación basada en plantas, que ya más o menos te comenté. Dice Marcel, me parece genial bajar el consumo de harina. Ok, me puedo detener un poquito en eso porque me parece muy importante, Marcel. Fíjate, lo que yo recomiendo es eso, primero empezar con las harinas, o sea, es decir, reducir, si no es que eliminar o quitar, las harinas, ¿qué más? Los productos lácteos, que también cuesta mucho trabajo, y también, a ver, ¿cuál es el otro? Harinas, lácteos y embutidos, ¿sí? Esos tres, si empiezas a dejarlos, después, como tus papilas gustativas se van transformando, lo que ocurre es que ya no se deja de tener como cierta salivación hacia las carnes, ¿ok? Sobre todo la parte de los embutidos, ¿no?
Y en la parte de las harinas, lo que ocurre es como el gluten, como dice la palabra aglutina, empiezas a desinflamarte, ¿sí? Empiezas a desinflamarte. Esto lo pueden encontrar en un libro que se llama Cerebro de Pan, habla sobre el gluten. Habla sobre el gluten y los azúcares. Yo no concuerdo con todo el libro, solo en la parte del gluten. En los azúcares no, porque me parece que los azúcares de la fruta no son iguales a los azúcares refinados y hay un momento en donde el autor lo mezcla como si la fruta fuera veneno, ¿no? Yo también tuve que experimentarme a mí misma, tuve que dudar de eso, como te decía al principio, y decir, a ver, yo no creo que si la fruta es esta maravillosa, jugosa y llena de vida, va a ser negativa y es igual que si yo consumiera, no sé, azúcar refinada. Y lo que empecé a hacer, ¿qué crees? Empecé a consumir más frutas y me di cuenta que por lo menos en mi caso, lo que ocurría era que me daba mucho más vitalidad. Entonces yo me puedo comer en el desayuno, honestamente, 2 piñas completas. 2 piñas y grandecitas. Y de veras, me quedo satisfecha porque son los carbohidratos que necesito en lugar de comerme 3 o 4 o 5 pan, por más integral que sea, embarrado con mermelada llena de azúcar y con un jugo de caja. ¿Qué ocurre? Se me hace bien raro que para muchas personas esta alimentación matutina, que es la que estoy mencionando, es mucho más válida que comerte 2 piñas. Entonces, lo que ocurre es que, lo que te decía otra vez al principio, he tenido que dudar de ese recetario que me han dado, pero la verdad es que yo lo experimento conmigo. Yo lo que te diría es, si tú quieres hacer la prueba, también en hacer la prueba te vas a dar cuenta que a lo mejor a ti no te funciona, ¿ok? Y solo si tú estás dispuesto. Y voy a hacer la recomendación que hacen muchas personas que se dedican a las redes sociales y que me parece que es muy sabia, que es acompáñate de una persona que sea, en este caso, un nutriólogo. Yo no soy nutrióloga, simplemente lo que te estoy compartiendo es una filosofía de los alimentos y la manera en la que yo lo he estudiado sobre todo es cómo repercute en el estado de ánimo, ¿sí? Porque esa es una de mis áreas de trabajo. Sin embargo, yo te recomendaría que si te vas a acompañar de un nutriólogo, que es lo que yo hago, ¿sí? Es acompañarte de un nutriólogo que sea vegano, ¿ok? Porque si te acompañas de un nutriólogo que no es vegano, no va a estar en acuerdo contigo para que dejes, por ejemplo, los productos animales. Entonces, lo que va a pasar es que va a ser más complicado, o por lo menos un nutriólogo que tenga como una apertura hacia otro tipo de dietas que no sea la convencional y creo que te puede acompañar muy bien para estar revisando, por supuesto, niveles de desnutrición, etcétera. ¿Sí? Yo lo hago cada 6 meses, yo me hago un examen general de ¿cómo se llama? De sangre y me van revisando. Tengo muchísimos años que salgo perfecta. Y si alguno de mis primos médicos anda por aquí, lo corroborará porque yo se lo llevo a mi médico, a mi nutriólogo y también a mis primos se los envío. ¿Y saben por qué se los envío? Porque sé que le van a decir a mi mamá. Y mi mamá de antes estaba preocupada por eso, ¿ok? Pero bien, esta filosofía no solo está vinculada con los alimentos, se va más allá. Cuando tú te vas a la parte de adquirir el veganismo como una filosofía de vida, también está vinculado con productos que nosotros usamos, aunque no sean desde la alimentación. La verdad es que a veces es muy complicado, pero si te fijas otra vez en las etiquetas, lo vas a ver. Desde zapatos que no estén hechos con piel, muebles, etcétera. Yo te voy a ser bien honesta. En mi casa hay unos equipales y son de cuero de cerdo. Yo los compré hace muchísimos años, cuando todavía no era vegana, y yo sé que hay muchos veganos que tiran todo lo que tienen, y para mí también era como generar más basura, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ok, ya lo tengo, ya lo hice, no me quise ir al otro extremo, incluso recuerdo que mi madre hace varios años con mucho cariño me regaló alguna vez una bolsa de piel y la verdad es que yo le expliqué lo que pasaba, pero le dije, madre, te agradezco tu regalo, sé que lo haces con mucho cariño
le expliqué, no se lo regresé, esa es la verdad, porque mi mamá me lo estaba dando. Y entonces, ¿qué pasaba? Que de ahora en adelante, bueno, de ahí en adelante, incluso mi mamá hace poco me habló para decirme, te conseguí una bolsa vegana, ¿no? Entonces ya se fijan esas cosas. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros decidimos una filosofía de este tipo, el entorno también se va a modificar y lo vamos a modificar. De veras, sí, al principio debo decirlo, es complicado para los demás que están vinculados contigo, que se les haga sencillo. Va a haber críticas, muchas críticas de veras, va a haber pues, juicios vinculados con la crítica y la manera en la que eso se va moviendo es conforme tú vayas siendo congruente con eso que te has propuesto. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Incluso recuerdo que me decían, te vas a desnutrir, te vas a morir, te va a pasar, no sé, miles de cosas, ¿ok? Entonces, la verdad, si soy honesta, sí me daba miedito, no digo que no. ¿Qué implica esto? Voy a otra parte cuando hacemos una transición a una alimentación basada en plantas, que sí va a llegar un momento que como estamos resedimentando o resignificando este legado de receta o como te decía, una filosofía legada al respecto de los alimentos, necesitamos pasar por un periodo de transición también anímica. Y eso es miedo. Miedo, ansiedad de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. La verdad es que aquí, por más nutriólogo que tengas, a veces sí entran dudas. Si es, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tienes bien seguro el punto de vista desde el que partiste? A mí me costaba trabajo, por ejemplo, si solo hubiera sido desde la vanidad, creo que lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Sin embargo, se vincula, porque te decía, van juntos estos tres puntos de vista, pero vas a pasar por un periodo de transición que sí puede ser angustia porque estás saliendo de un estado conocido a uno desconocido, donde tus cimientos se están revolviendo así muy a la manera de Kierkegaard, como lo dice él. Pero ¿qué pasa? Son saltos de fe también. Son saltos de fe donde no tienes certezas y tú solo te estás vinculando con tu propia experiencia subjetiva de vida y tú eres el que va eligiendo si lo sigues haciendo o no. ¿Qué otra cosa en cuanto a la cuestión de ánimo puede pasar? Es que hay un periodo que yo le llamo el periodo de abstinencia. Y el periodo de abstinencia es que estás como, a veces se le puede llamar de desintoxicación, en donde tu cuerpo te empieza a pedir lo que antes consumías y ahí lo más, tal cual una droga, así, tal cual una droga que estás dejando o el alcohol. Entonces lo que ocurre ahí es que, pues, toma agua. Eso es lo que se puede hacer, tomar mucha agua y seguir revisándote y seguir revisándote. ¿Qué otra cosa pasa? Habrá momentos en que puedas sucumbir, en que digas, ¿sabes qué? Sí, esta vez no pude, fui a tal lado y había unos quesitos ahí partidos, me comí un quesito. ¿Y qué pasó? No quiere decir que por eso ya se fue todo al carajo. O sea, simplemente tal cual, respiras insistes. Eso es nada más, insistir. A lo largo de todos, bueno, yo duré primero 3 años siendo vegetariana, lo que significa era que sí consumía lácteos y huevos. Después de esos 3 años me hice vegana y dejé de consumir todo producto o derivado animal. Entonces, ¿qué pasó? Que va siendo a tu ritmo y va siendo paulatino. Para mí no me funcionó de la noche a la mañana, ¿ok? Fue así, como que se fue moviendo y se fue moviendo y se fue moviendo. Entonces fue casi como un baile en el que yo iba hasta decir ahora, tengo 11 años que no consumo carne, pero tengo 7, 8 años siendo vegana. Y la verdad es que físicamente me siento muy bien. ¿Y qué más? Y también en una cuestión, como te decía al principio, de equilibrio o vínculo con esta parte del alma, que tiene que ver con el autodominio también, me he sentido muy satisfecha. Voy a ver si hay algunas preguntas. Ah, mira, ya Mónica me encanta porque Mónica Jaimes, los que no están en Facebook,
pero Mónica Jaimes luego nos comparte los libros o nos comparte algunos audios, así que muchas gracias. Pónganme sus preguntas, si algo les movió, lo que me quieran comentar, ¿ok? Incluso sé que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero mi intención con esto es crear un acto reflexivo, por lo menos dudar de esas estructuras, por lo menos cuestionártelo y generar alguna curiosidad y decir, por lo menos voy a tener 1 o 2 días veganos a la semana, o simplemente voy a consumir más vegetales al respecto de mi alimentación. ¿Qué más? Porque creo que eso lo que nos va a generar es también tomar riesgos al respecto de nuestra propia existencia. Y esos riesgos, pues sí, son individuales, en donde podemos equivocarnos o no. Yo lo que recomiendo es, si vas a generar un cambio de este tipo, por lo menos date permiso de que dure 3 meses. Si lo haces solo por 1 o 2 semanas, es muy probable que no te funcione porque no vas a ver tantos cambios, ¿sí? Si lo haces por 3 meses, ya vas a tener más o menos una idea de qué es lo que cambió en ti. Y si aún así decides ya no seguirlo, pues yo creo que estás en tu derecho, pero lo habrás de alguna manera corroborado contigo y no fue nada más por decirlo. Algo de lo que yo veo que también está vinculado con la renuncia a este tipo de filosofía de alimentación basada en plantas, está vinculado con yo no sé hacer eso, ¿ok? Y eso tiene que ver con responsabilidad. Pero pensemos desde la etimología de la palabra, como ya se los he compartido, que significa la habilidad para responder, ¿ok? Esto nos lleva a que nosotros vamos también o estamos también ante un proceso de aprendizaje en el que nos vamos a equivocar. La verdad, yo no sabía nada de veganismo, no sabía recetas y sí tuve que dedicarme a mí algún tiempo para aprenderlas y tuve que detenerme a observar a otros a quienes sí les había funcionado si no podía preguntarles, para de alguna forma tratar de experimentar lo que experimentaron, aunque mi experiencia fuera diferente. Una de las cosas que nos limita en esto es, y lo voy a decir así, a lo mejor muy abruptamente o norteñamente, que es, queremos que nos hagan todo. Y no, yo no nací aprendiendo esto, lo tuve que aprender y a veces lo que yo tuve que hacer es hacer recetas malísimas porque me pasó y tirarlas, ¿eh? Ya sé que pueden ahí surgir algunos comentarios con eso de tirar la comida, pero estaba incomible, ni para nada estaba esa comida, ¿no? Entonces, esa experimentación se lleva también de dedicarte tiempo. Entonces, si a veces dices, es que yo no sé hacer esta comida y por eso yo no puedo alimentarme así, yo te diría, ok, regálate algún momento de tu día para que puedas aprender a cocinar o no cocinar de esa manera. Y digo no cocinar porque por lo menos en mi caso, muchas de las recetas que yo hago no se cocinan. Yo consumo 80% vegetales y frutas crudas y 20% cocinado no procesado. Es decir, me puedo hacer una sopita de calabaza, pero me hago una gran ensalada y desayuno y a veces ceno fruta. Entonces, la mayor parte de mi día está llevada por frutas, la verdad. Y no sé si en algún momento me vaya a hacer crudivegana, que el crudivegano es solo el que consume crudo y no cocinado. En este momento no lo creo, la verdad, no lo creo porque sí me gusta hacer sopitas y tomo té calientito y a lo mejor yo me siento en este momento cómoda con ese 20%, ¿ok? A veces puedo comer, pues un poquito de frijoles, ¿sí? Pero lo que yo llevo en gran cantidad son los verdes y son las frutas. Entonces, te decía, ¿hay algún tiempo? Veo que no están preguntando demasiado, entonces tenemos algunos 7 minutos. Me dice María Eugenia, que es mi tía, mi querida tía Maru. Hola, ¿también lo enlatado no comes? No, no como enlatado ni procesado. Por lo regular, trato de hacerlo yo. A veces, así, cuando traigo muchísima prisa, llego a consumir
eh, puré, puré de tomate, pero por lo regular yo lo hago, trato de no usarlo. Yo lo pongo en mi licuadora jitomates o tomates en Sinaloa, como se dice, jitomates con cebolla, ajo y una cucharadita de aceite de oliva. Y ahí hago yo como 1 litro y es el que estoy usando en la semana. La verdad es muy práctico, es mucho más barato y no tiene ningún conservador y no tiene ningún producto que no sé ni de dónde viene, ¿no? Entonces, trato de hacerlo desde ahí. No soy así como súper rigurosa y si no tengo nada que comer, no más que, no sé, una latita de chícharos, pues seguramente me comeré la latita de chícharos. Trae que no pase y creo que nunca me ha pasado, pero si lo puedo hacer yo, pongo, por ejemplo, que eso a veces hago, los chícharos, como es una leguminosa y sí tiene que ir cocinada, las leguminosas van cocinadas, entonces lo que hago es ponerlas al vapor. ¿Por qué? Porque al vapor pierden menos propiedades. Ese es el asunto con cocinar los vegetales, que pierden sus propiedades. Entonces, si yo voy a hacer algo que esté cocinado y son como legumbres, las voy a cocinar al vapor, para que no pierdan tantas propiedades. O, por ejemplo, si no se me antoja así como tan crudo, como a veces me pasa con la coliflor yo la consumo cruda regularmente, pero si no se me antoja en ese momento, trato de cocinarla lo mínimo que puedo, es decir, tal cual una, pasadita por el sartén, que solo pierda muy poquitas propiedades y luego ya me sirvo. De hecho, si voy a alguna comida china, cuando iba a comidas chinas, lo que pido es esos platillos de vegetales, porque ellos tienen muchísimos, y les digo casi sin cocinar, entonces me los dan casi crudos. Y eso me parece que, bueno, a mí me gusta. También es necesario acostumbrarse a esos sabores. Van a ser nuevos sabores. Y eso también implica no que sean malos, implica que van a ser diferentes. A veces podemos no consumir ciertos productos. Por ejemplo, te doy aquí la receta de una que acabo de hacer y que me ha gustado muchísimo y la saqué como de varios recetarios. Es la col morada o el repollo morado. La col morada es muy fuerte y es muy dura, ¿sí? Entonces, comérsela como que hacía mordidas, la verdad no es muy apetecible, pero lo que yo he hecho para no cocinarla es molerla en el procesador o en la licuadora y queda así como muy, muy desmenuzada. Aquí les va la receta. Lo que le agrego es también, pueden ser pedacitos de piña, así cortaditos, súper finitos, o también pongo la piña en el procesador, ¿sí? Y luego lo que le pongo es el jugo de 3 mandarinas y arándanos. O sea, queda deliciosa, deliciosa. Y si la hacen en la noche para en la mañana, todavía mejor porque como que los jugos se concentran. Entonces la lechuga, o perdón, no era la lechuga, la col morada queda mucho más blandita, entonces ya no es difícil morderla y agarra el sabor de los jugos, la col. Entonces queda muy, muy rica. Entonces les digo rápido, las cantidades van a ser a su gusto. Es col morada, procesar piña también o partirla en cuadritos finitos, ponerle el jugo de 3 mandarinas, la col puede ser media col, es lo que yo uso, o a veces cuartito de col también, depende de lo que tú quieras, y le pongo el jugo de 3 mandarinas o naranja, según sea el caso, y arándanos al gusto y también nueces le puedes poner. Es como un postre y queda delicioso. Una pregunta que me están haciendo y que me encanta porque se me había pasado, dice, ¿y cómo apoya tu esposo en tu veganismo? ¿Qué recomienda para introducir ese sistema en la familia, miembros? Ok, ¿qué recomiendo para eso? La verdad, lo que recomiendo para eso es respeto. Eso es lo primero. Eso llega por reflejo, más que por imposición. Yo vivo con mi esposo y mi esposo no es vegano, él es carnívoro. Sin embargo, por reflejo ahora come más vegetales, come mucho más ensaladas, por ejemplo, y a veces él mismo se las cocina, pero yo no puedo imponerle mi propia filosofía porque él ha decidido que lo suyo es comer carne y yo no puedo interferir en eso. Entonces, lo que yo recomendaría para la familia, primero, no es imposición, que te vean haciéndolo a ti,
que se intriguen por qué es lo que estás haciendo, que les digas, por ejemplo, y aquí va otra receta que es deliciosa, que es espinacas, un poquito de espinacas o un masito pequeño de espinacas con 2 plátanos y un vaso ya sea de leche de coco o de almendras, se lo echas y queda delicioso. Y si tú le das a probar, a veces no les tienes que dar un vaso, primero les das a probar un poquito y te dicen, ah, sabe bueno. Y ahí ya puedes, te van a empezar a pedir, o sea, yo a veces le comparto a mi esposo algunos batidos, porque los batidos sí le gustan. Los batidos funcionan para irnos acostumbrando a los sabores de los, sobre todo los vegetales verdes, de la hoja verde, ¿no? Otro batido que es muy bueno, y es parecido, le puedes poner acelgas con mango, y si quieres con agua, canela y vainilla, o si no, yo casi todo lo hago con agua, no lo hago con leches vegetales, pero a veces sí le puedo poner un poco de leche vegetal. Como ahorita ando en un periodo más crudo y vegano, trato de yo hacer las leches, pero a veces no me da tiempo, entonces lo hago solo con agua. Entonces puede ser el mango, canela, vainilla con agua o con cualquier leche vegetal y también sabe delicioso. Y si quieres hacer uno que sea saladito y que sea como una cremita salada cruda, le puedes poner espinacas, un aguacate, todo esto va en la licuadora, ¿no? Un aguacate, un poquito de agua, le pones sal y limón, pimienta y una cucharadita de aceite de oliva y queda como una crema deliciosa con aguacate, casi como si fuera un guacamole. No sabe como guacamole, pero te queda como una cremita para sopear y es cruda, ¿ok? Y efectivamente, les decía, esto va a hacer que la familia se pueda intrigar y que quiera o no quiera seguirte el rollo. Pero ya se me acabó el tiempo y ni cuenta me di. Creo que, a ver, me hacen otra pregunta. Si me salgo, si me corto, por favor, se cambian a Facebook o a Instagram porque ya se me acabó el tiempo. Pero me dice mi tía Maru, cuando vas a estar con la familia en convivios, nos pones a pensar, ¿qué le daremos? Pues sí, ¿qué le daremos? Pero creo que eso también implica a que pensemos en los otros. Y yo les agradezco muchísimo a mi familia porque sé que los meto en aprietos y lo que yo hago últimamente, y a veces también les digo, yo llevo mi propia comida para no ponerlos en esos aprietos. A veces sí me han hablado mis primas cuando se casan y me dicen, ¿qué podemos ofrecerte a ti para el platillo? A veces pasa, pero tampoco me gusta como someterlos a eso y yo llevo mis ensaladitas en la bolsa ahí escondidas y me pongo a comer ahí en la boda. Así que, bueno, eso es lo que te puedo compartir de mi experiencia, de mi filosofía. Espero que pues por lo menos te haya llevado a un acto de reflexión y el próximo lunes vamos a hablar sobre cómo escribir la vida a través de proyectos para el año que viene. No vamos a hablar de propósitos, de proyectos para el año que viene. Escribir la vida o escribe tu vida a través de tus proyectos y cómo llevar a cabo esos proyectos, ya sean creativos, ya sean familiares, de salud, etcétera. Nos vemos el próximo lunes. Me emocioné y ni cuenta me di de la hora. Gracias a todos los que me han acompañado el día de hoy. Nos vemos.